invitarlos antes de que tomemos asiento. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Y vamos a abrir nuestra Biblia o aprender nuestra Biblia en Efesios capítulo 1 y vamos a darle lectura del 15 al 23. Del 15 al 23. Efesios capítulo 1 del 15 al 23. Y he titulado, ¿verdad?, esta predicación, la autoridad de los hijos de Dios. La autoridad de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Gloria a Dios. Bien, hoy vamos a conocer un poquito acerca de la autoridad. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señoría, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tome su lugar, mi hermano, tome su lugar. Hermoso tiempo de alabanza, de adoración, de exaltación a nuestro Dios. Me gozo en ello y yo no sé si tú compartes esto, pero yo creo que alabamos a Dios, declaramos que tenemos un Dios fuerte, declaramos que Él es poderoso, declaramos que Él es invencible, declaramos, ¿verdad?, todo esto. Y otra de las cosas que también hacemos es que, ¿sabes?, Él nos dice que nos ama, que nos ama y que está al pendiente de nosotros, de cada uno de nosotros. Y eso es algo importante en nuestra vida, que siempre lo tengamos presente. Tenemos un Dios vivo y un Dios poderoso. Dice la Biblia que no hay nada imposible para Él. Dice de verdad también la palabra del Señor que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y pobres de los otros, porque solo Dios sabe cómo les vaya a ir, ¿verdad? Y es algo que a veces nosotros pues lo tenemos bien presente, ¿verdad? Vamos caminando en la vida y decimos: yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios vivo, yo tengo un Dios que está al pendiente de mí. Y eso venimos, ¿verdad?, y lo meditamos y lo analizamos y decimos: sí, Señor, tú estás conmigo, tú estás conmigo. Pero bueno, hay ocasiones en donde pues como que nuestra fe no está tan firme, como que hay algo que está pasando en nuestra vida que como que no lo vemos muy claro. Y decimos, ¿verdad?, no, pues es que yo pedí, yo oré y no llegó lo que yo pedí y no encuentro la respuesta y no veo muy claro lo que está sucediendo. Y a lo mejor por ahí, ¿verdad?, pudiéramos estar contendiendo con algún vecino conflictivo, con alguna persona que pues está ahí mortificándonos o nos está metiendo el pie o no nos deja avanzar. Y tú dices: Señor, pues
quítalo del camino, permíteme que yo siga adelante, pero no lo vemos y no lo vemos y no lo vemos, y entonces como que flaqueamos un poquito en nuestra fe. Yo no sé cómo estemos espiritualmente cada uno, yo creo que tenemos diferentes niveles de espiritualidad en virtud de nuestra relación con Dios y lo que estamos haciendo realmente, qué estamos haciendo en nuestra vida. Déjame te cuento una anécdota sencilla y que yo creo que por ahí algunos ya la han tenido la oportunidad de escucharla. Y esa anécdota que te voy a contar quizás refleja un poquito lo que está pasando en medio de nosotros. Esta anécdota cuenta que por ahí había un campesino que iba caminando y de repente, ¿verdad?, en uno de esos viajes se encontró que había por ahí tirado una aguilita. Había recién nacida esta aguilita, ¿verdad? Y agarró, dice que la tomó en sus manos y se la llevó. Y bueno, pues él tuvo a bien, ¿verdad?, dejar a esta aguilita por ahí donde estaban las gallinas. Dijo, ay, que se recupere, que se vaya esta aguilita, ¿verdad?, que se vaya restableciendo. Quizás a lo mejor cayó de muy alto y bueno, pues ahí estaba. Y bueno, la aguilita empezó ahí a crecer, a desarrollarse, ¿verdad?, en medio de todas aquellas gallinas. Y aprendió de las gallinas, ¿verdad? Dicen que nosotros aprendemos lo que vemos. Bueno, pues los animales no son tampoco muy lejos de que esto suceda. Dice que aprendió ahí a estar comiendo los bichitos que estaban en el suelo. Y así pasó un tiempo y poco a poco se fue ella, ¿verdad?, recuperando. Fue creciendo a tal grado que, bueno, pues ya fue tomando forma, pero aún así ella pues seguía ahí entre las gallinas. Llegó un tiempo en donde de repente, ¿verdad?, ella levantó la mirada y de repente vio por ahí un águila inmensa que estaba volando allá arriba. Voltea a verla y dice, wow. No, quedó impresionada aquella águila. Y de repente llega un gallo y le dice, ¿qué es lo que estás viendo? Pues ese enorme pájaro que está ahí arriba y está volando. A mí me gustaría estar haciendo exactamente lo mismo. Y le dijo el gallo, ¿verdad? No, ni lo sueñes. Tú eres una gallina y tú vas a estar aquí con nosotros. Inmediatamente dice que el águila, esta anécdota, pues volvió otra vez a mirar hacia el suelo y a seguir comiendo esos bichitos que estaban ahí. ¿Y qué crees? Es una historia un poco triste, dijera uno. Dice, bueno, ¿y cómo? Pero a veces así nos pasa a nosotros. Dios nos ha prometido, ¿verdad?, cosas increíbles para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero por ahí el adversario, ¿verdad?, que no quisiéramos nombrarlo, es el que nos viene y nos dice, no, tú nunca vas a poder hacer nada. Y bueno, ¿qué les puedo yo decir, no? A veces hay quienes el diablo usa para que esto siga sucediendo entre nosotros. A veces es papá, a veces es mamá, a veces son los tíos y a veces son los compañeros que dicen, no, tú nunca vas a llegar a nada. Tú nunca vas a poder salir adelante. Tú jamás vas a poder volar esas alturas. Tú vas a ser siempre el mismo. Y a veces así sucede. Dios ha prometido, ¿verdad?, en nuestras vidas muchas cosas y desgraciadamente a veces el enemigo nos tiene ahí. Y bueno, pues Dios tiene propósitos grandes para tu vida. Dile a tu hermano que está ahí a un lado, dile, Dios tiene propósitos grandes para tu vida. Dios tiene propósitos grandes para tu vida, ¿sí? Pero, ¿sabes? Qué difícil es romper esa barrera. Uno de los problemas que tuvo esa águila es que, ¿sabes?, fue detenida en su identidad. Esa águila había perdido por completo su identidad. Y en la iglesia a veces así nos pasa, aun cuando Dios nos ha creado para volar en las alturas y para planear y para llegar a esos lugares altos, nosotros hemos creído todas y cada una de las mentiras del diablo. ¿Y sabes cuáles son esas mentiras que el diablo dice? Que somos
unos pobres infelices pecadores y que así viviremos siempre, que tenemos lo que nos merecemos y que no vamos a llegar nunca a nada más. Esas son las mentiras del diablo. Mientras no sea el tiempo de que Cristo venga, ¿sabes? Tenemos que vivir en esta tierra, soportando, sufriendo el martirio, tristeza, enfermedades, pobreza y todos los fracasos de la vida. Y eso es lo que el diablo nos ha querido hacer creer. Y con esto no te quiero decir que no vengan tiempos difíciles, que no vengan escasez, que no vengan pruebas, que no vengan enfermedades. Claro que sí, porque vivimos en un cuerpo, ¿verdad?, que está limitado. Vivimos en un cuerpo que pues se va desgastando muchas veces. Y esa es una realidad. Dice, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero sabes, la palabra de Dios nos dice que tú y yo estamos llamados a vivir como aquellos que tienen esperanza. Y por eso, ¿verdad?, hoy he titulado este mensaje, la autoridad de los hijos de Dios. Y sabes, cuando tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Él nos ha regalado junto con la salvación otro beneficio. ¿Y sabes cuál es el beneficio que nos ha dado? Nos ha dado autoridad. Nos ha dado autoridad. Y esa autoridad que la ganó en la cruz del Calvario, Él también nos permite que nosotros podamos disfrutar de ella. Autoridad con la cual tú y yo podemos despedazar todas las obras del diablo. Y dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo número 2, versículos del 8 al 11. Vamos a leer esta porción. Dice aquí, y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Sabes? Nos ha dado autoridad. Nos ha dado autoridad. Y bueno, yo estoy seguro que muchos de nosotros sabemos qué es la autoridad, pero brevemente te voy a decir que la autoridad es el prestigio ganado de una persona o una organización gracias a su calidad o a su competencia en una determinada materia. Pero también la autoridad es un atributo que se da a una persona en un cargo u oficio, que le da el derecho para poder dar órdenes y hacer que su voluntad se obedezca. Y bueno, esto es parte de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nos ha dado autoridad. Dile a tu hermano que está ahí a un lado, Dios te ha dado autoridad. Dile, Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado autoridad. Dile a tu hermano, Dios te ha dado autoridad. A veces no nos la creemos, no nos la creemos. ¿Me ha dado autoridad? Mira, tenemos un Dios poderoso y Él nos ha dado autoridad. Él nos vino a poner incluso la muestra a través de su Hijo Jesucristo, cuando Él estuvo aquí, cuando abrió los cielos, cuando resucitó los muertos, cuando dio libertad a los cautivos, cuando Él hizo tantos milagros y prodigios aquí en la tierra, y dio la promesa y dijo, y cosas mayores que las que yo he hecho ustedes van a hacer. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo han visto? ¿Cuántos lo han hecho? Solamente fueron amén, 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 amén. Lo entiendo. Da temor. Y mira que hace un momento estábamos cantando y que no debemos de temer y que no tenemos que tener miedo. Casi la mayoría de los cantos que hoy estuvimos entonando es de que no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Yo estoy ahí. Pero parece que le decimos, hay un enfermo y llámenle al pastor para que venga y llore por él. Dices, ¿y entonces la autoridad que Dios te ha dado? ¿Dónde está? ¿Y qué decir si te digo que hay un endemoniado? No, pues el hermano que ya es experto en exorcismos, que venga y que le saque el demonio.
¿Y entonces la autoridad dónde está? ¿Sabes? La autoridad no es exclusiva de nosotros como pastores. La autoridad se la ha dado a la iglesia. Estamos hablando de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Di, la iglesia soy yo. La iglesia soy yo. Yo soy la iglesia. Y Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado autoridad. Para poder ejercer esa autoridad que nos ha dado Jesucristo, nosotros debemos saber quiénes somos en Cristo. Que somos hijos de Dios, que somos hombres que hemos sido comprados por precio. Para que entonces podamos ejercer esta autoridad, tenemos que tener bien firme en nuestra mente y en nuestro corazón la identidad que tenemos. No podemos, dice la Biblia, que el que duda no recibe. Si yo estoy, ¿seré? ¿No seré? ¿Tengo? No estoy muy seguro. Y bueno, el diablo se encarga de hacer que todo esto también venga a tu vida. Porque sabes, hay ocasiones en las que seguramente, ¿verdad?, hemos cometido alguna falta y decimos, no, Señor, yo creo que no, yo creo que no. Pero podemos ponernos a cuentas. Y Dios va a respaldar. Dios va a respaldar esa autoridad que se nos ha dado. ¿Cómo entonces yo voy a poder ejercer la autoridad que me ha sido delegada por parte de Dios? Bueno, tengo que saber que tengo que tener y abrazar en mi corazón quién soy yo. Vamos a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Dice aquí la palabra del Señor. Primera de Pedro 2, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso, ¿sabes? Incluso hay un canto hermoso acerca de eso, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar. Y mira, ¿sabes? Somos ese pueblo, somos ese linaje. Lo tenemos que abrazar, lo tenemos que creer. Soy un linaje escogido. No soy cualquier persona. Dios te escogió. Pareciera que uno dice, no, es que yo decidí aceptar a Cristo y seguirlo. Dios ya estaba, tú ya estabas en los planes de Dios. Tú ya estabas en el corazón de Dios. Tú ya eras elegido por Dios para ser ese instrumento, para hacer llegar el evangelio a muchas personas. Y estamos hablando, este miércoles nos estaban hablando acerca de ir y predicar el evangelio, de ir y llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Sabes? Somos tú y yo. Yo podría preguntar, ¿dónde está el departamento de evangelismo? Aquí estamos reunidos, estamos en una asamblea, todos los que hoy estamos y aún los que están detrás de esa cámara, ¿sabes? Somos el departamento de evangelismo. Somos el pueblo de Dios, somos el linaje, somos escogidos para denunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, tendremos que entender, soy un linaje escogido. Un linaje es la línea de ascendencia o descendencia de una familia. Y hay una relación directa con nuestro Creador. Tenemos una relación directa con Él. Y esto es que, ¿sabes qué? Nosotros somos hijos de Dios. Dios nos ha dado la autoridad y nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, así como el pueblo de Israel. Ese pueblo que era el pueblo escogido de Dios, él tenía que ser ese instrumento. Él iba a ser ese motor. Ahora, ¿sabes qué? Somos tú y yo. Somos el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento era Israel, pero ahora en el Nuevo somos llamados escogidos. Dios también te escogió a ti. Somos ese linaje que Él escogió para salvarnos y para santificarnos. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios 1, versículos del 4 y 5. Solo dos versículos, 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha
delante de Él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hemos sido escogidos por Dios, hermano. Hemos sido escogidos. También nos dice que somos real sacerdocio. El libro de Isaías 61:6 dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Dile a tu hermano, ahí te hablan. Sacerdotes, ministros de Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Linaje escogido, real sacerdocio. Somos, pero necesitamos creerlo. Necesitamos abrazarlo. Ese es el problema que nosotros tenemos, que a veces, ¿sabes qué? Leemos, a veces hasta meditamos, pero no creemos. No lo creemos. Dios te escogió. Dios te dio palabra. Dios te instruyó y Dios te está haciendo este llamado. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Aquí viene otra cosa: reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Mira, como sacerdotes tenemos una libre comunión y un libre acceso a la presencia de Dios. Tú y yo podemos entrar sin ningún problema a la presencia de Dios. Yo no sé cuántos han experimentado esto, pero sabes, esto es algo increíble. Anteriormente la Biblia nos habla del tabernáculo, como el tabernáculo estaba distribuido, donde había un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, y en el lugar santísimo solamente podían entrar los sacerdotes que habían sido limpiados y que estaban sin pecado, porque dice que había un velo, y cuando ellos tenían que estar en la presencia de Dios para ofrecer el sacrificio, incluso se habla de que les amarraban, ¿verdad?, ahí unos cascabeles, porque nadie podía entrar, nadie podía pasar del otro lado. Si aquellos cascabeles dejaban de sonar, pero para esto los amarraban. Los amarraban porque ¿sabes qué? Cuando los cascabeles ya no se estaban escuchando, entonces era el momento de jalar. Se habían muerto. Tenían que ser santos, consagrados para Dios. Y hoy el Señor te dice: ¿sabes qué? Te he dado la entrada libre para que tú puedas llegar hasta la presencia de Dios y no tengas ningún obstáculo. Pero a veces nos quedamos en el atrio porque nos da miedo. No, yo esos terrenos no los piso. Hay otros que se atreven a llegar al lugar santo, pero al Santísimo, Dios me libre. ¿Qué tal si el Señor me quita la vida? ¿Sabes? Dios ha preparado todas estas cosas para ti, para mí, para que, ¿sabes qué? No haya lugar a duda. Tú puedes entrar a la presencia de Dios. Tú puedes llegar a la presencia de Dios. Pertenecemos a una comunidad, a un cuerpo donde tenemos la libertad de poder entrar en su presencia, porque la palabra de Dios también nos llama que somos hijos, y si hijos, dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Somos un sacerdote real, sacerdocio real, que podemos entrar en la presencia a ofrecer sacrificio de alabanza, a ofrecer nuestro corazón en adoración. Dice también que somos una nación santa, somos representantes del reino de Dios y embajadores del reino. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20 y dice: así que somos
embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Quizás algunos de ustedes han tenido la oportunidad de estudiar o de ver o de saber qué es lo que hace un embajador y el respaldo que tiene. El respaldo que tiene es el respaldo de su nación. ¿Cómo creen que será tratado el embajador de Estados Unidos aquí en México? ¿Por qué? Porque tiene un gran respaldo. Porque le han dado poder. ¿Sabes? Tú eres embajador del reino. Tú eres embajador del reino de Dios. Tú eres embajador de alguien todavía mucho mayor que una nación. Somos representantes de Dios aquí en la tierra. Somos representantes de Dios. Dios nos ha dado autoridad. Dios nos ha dado poder. Nosotros estamos llamados a dar testimonio del Dios, el cual confesamos, al cual adoramos, por lo tanto estamos llamados a ser una nación apartada, consagrada, que da testimonio de nuestro Dios. Somos llamados, hermano, somos llamados, y tenemos un Dios que es 3 veces santo. 3 veces santo. Y con esto pudiéramos entrar, ¿verdad?, en materia de por qué 3 veces santo, pero no quiero meterme por allá. Solamente te digo, vamos a Isaías 6, del 1 al 4, nada más para que tú lo veas. Isaías 6, del 1 al 4. A ver si no me pudieran apoyar ahí en la pantalla. Isaías 6, del 1 al 4 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: ayúdenme, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. 3 veces santo. Se dice por ahí que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ¿sabes qué? Dios es santo y Él quiere que nosotros también, ¿verdad?, seamos santos. Y finalmente somos ese pueblo adquirido por Dios y hemos sido comprados por precio y le pertenecemos total y plenamente a Dios. ¿Cuántos de aquí le entregamos nuestra vida a Cristo? ¿Cuántos declaramos: Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿Cuántos dijimos en algún momento: Señor, aunque no haya uvas en la vid, de todas maneras yo seguiré creyendo en ti? ¿Sabes? Le entregamos nuestra vida, pero sabes, también aquí la Biblia dice que le pertenecemos por un precio. Le pertenecemos total y plenamente a Dios, y hay un precio que fue pagado por ti, por mí, y fue la sangre de Cristo. Él pagó el precio. Sí, no fuimos adquiridos por cualquier precio. Fuimos adquiridos por la sangre del Hijo de Dios. Y cuando yo puedo entender quién soy, entonces puedo apropiarme de esa autoridad, porque sé a quién represento. Sé a quién represento. Represento a ese Dios vivo, porque sé quién es quien me respalda. ¿Quién me respalda? Nos respalda el Señor ante las decisiones que tomemos. ¿Sabes? El Señor nos respalda. ¿Cuál es la identidad que me ha sido dada? Y yo puedo hacer uso de esa autoridad que Cristo ha pagado por mí, como en lo natural. Mira, en lo natural, si nosotros deseamos estar fuertes, y mire que eso es hoy el pan de cada día. Los gimnasios están llenos, repletos, y cada día están poniendo más y más y más y más y más. ¿Por qué será? Porque hoy la gente quiere estar fuerte. ¿Cuántos de tus hijos están inscritos en el gimnasio?
Hoy vemos a los muchachos que buscan, ¿verdad? Quizás en el fisicoculturismo algo. Y es ser fuertes. Para que uno pueda ser fuerte necesita ejercitarse, ser constantes, comer bien, dormir bien, ¿sí o no? Es parte de las recomendaciones que se hacen. Pero por otro lado, ¿sabes? En lo espiritual es lo mismo. ¿Sabes por qué estamos así? ¿Sabes por qué no podemos ejercer la autoridad? ¿Sabes por qué no podemos hacer muchas cosas? Porque estamos débiles. ¿Qué estamos haciendo nosotros como personas para ejercitarnos espiritualmente? ¿Qué estamos haciendo? Asistimos los domingos y luego nos vamos, y llega el otro domingo y luego nos vamos, y sin el afán de me arrepentí. A veces venimos y a veces no. ¿Cuántos de ustedes saben que aquí es el gimnasio? Este es el gimnasio de Dios. Este es el gimnasio. Pero aún todavía hay más. Hay más. Debemos trabajar con nuestro cuerpo, pero también con nuestro espíritu. A lo mejor hay que a veces hacer algo al revés, y no es precisamente lo que hacen los que, ¿verdad?, van al gimnasio natural, sino al contrario. Debemos de abstenernos de alimentos. ¿Qué es esto de abstenernos? Ayunar, ayunar. ¿Cuántas veces ayunamos? Hay quien nunca, ¿eh? Otros dirán, no, pues yo ayuno pues cuando hay algún problema, hermano. Sí, la verdad es que si se enferma alguien y está grave, pues yo voy a ayunar por él para que Dios, ¿verdad?, haga algo. Para que Dios obre un milagro y lo salve y le sane y le ayude y le provea todo lo necesario. Sí, momento de ayunar. Es más, quizás invitamos a alguien más si tenemos una relación con la iglesia. Oye, mi hermano, ayúdame. Es que papá o mamá o mi tío, mi primo, mi hijo, mi nieto están mal y yo necesito que por favor oren, ayunen, me ayuden porque estoy en una crisis. Mira, necesitamos nosotros fortalecernos a través de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de aprender a tener comunión con Dios. Debemos de meditar en la palabra. Nosotros podemos reclamar a través de la palabra de Dios ese derecho que tenemos. Debemos levantar una vida de oración, una vida de ayuno, que sea un hábito constante en nuestras vidas. Y para que esto sea posible, ¿sabes? Para que un hábito se forme en nosotros, tenemos que hacerlo como mínimo de una manera constante 21 días. 21 días. De una manera constante. A veces oramos un día sí, un día no, y así. ¿Cuáles son los hábitos que nosotros tenemos? ¿Cuáles son esos hábitos que tú tienes en tu vida espiritual? ¿Qué es lo que haces para fortalecer tu hombre interior? ¿Qué es lo que haces? Pues a veces no le damos importancia, ¿sabes? Eso tenemos que reconocer, que a veces no le damos importancia al ser interior. Al ser natural lo alimentamos bien, y que nuestras 3 comidas al día y pues carnita y buena comida y así para que estén llenitos, y nuestros hijos sus verduras, sus frutas. Pero ¿sabes? Nuestro ser interior, no, es más, por ahí, ¿verdad? Dicen, no hay que ayunar porque es un riesgo, te vas a enfermar. Y eso es el diablo metiéndose, ¿verdad? Te vas a enfermar. Hasta hoy yo no conozco a alguien que se haya enfermado por estar ayunando. Hay gente que se malpasa,
Hay gente que está trabajando y dice, ay, no pude comer en todo el día, y no le pasó nada. Pero nada más es cosa de que tú le digas, oye, mira, mi hermano, va a haber un ayuno. Ay, no, es que ahorita ando enfermo. Tengo colitis, tengo gastritis, tengo y no puedo. Y nos negamos. Estoy enfermo. Esa es la primera excusa más común que puede haber entre el pueblo de Dios. Pero sabes, Dios puede obrar milagros, Dios puede hacer cosas increíbles. Dios ¿sabes qué? Va a obrar milagros. ¿Qué hábitos tenemos? Dormimos hasta muy tarde, malpasarnos, tenemos que hacer una vida de nuestra vida, una vida de ayuno, de oración, de lectura, un hábito de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos habla del ayuno y de la oración. Vamos a Lucas capítulo 5, versículo 16, y miren, dice aquí, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que tú dices, bueno, era el Hijo de Dios, tenía el respaldo de su Padre, sí, pero a pesar de eso, cuando estuvo aquí en la tierra como hombre, como tú y como yo, ¿qué crees? También oraba, también oraba. También tenía ese tiempo de comunión. Ahora nosotros sabemos qué es orar. Orar es platicar con Dios. Él iba a platicar con su Padre. Quiero imaginar aquellas charlas donde son planes, proyectos, y vamos a hacer, y tú vas a estar aquí, yo te voy a cuidar, y no te preocupes, yo voy a estar ahí, te voy a respaldar. ¿Cuántas cosas no pudo haber estado orando Jesús con su Padre? En aquellos días, dice Lucas 6:12, ahora vamos a leer Lucas 6:12. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y Lucas 6:12, ¿y qué dice? ¿A cuántos les gustan las veladas de oración? Solamente algunos amenes. No, yo me desvelaba, pero en la fiesta, acá en la pachanga, acá pues sí, ya hasta las 2, 3, 4 de la noche. Hoy en día hay fiestas hasta las 6 de la mañana, hasta que amanece. Pero si se trata de orar y de velar, entonces no, es que estoy cansado, mañana tengo que ir a trabajar, no puedo. ¿Qué estamos haciendo para fortalecer nuestro ser interior? ¿Qué estamos haciendo para fortalecernos? Mira, Jesús, el Hijo de Dios, y vuelvo a recalcar, Jesús, el Hijo de Dios, aun cuando tenía todo el respaldo de Dios, Él estaba en esa condición de hombre, pero Él sabía que para fortalecer su ser interior necesitaba estar en comunión con su Padre. Lucas 4 del 1 al 12, y aquí vemos, ¿verdad? No solamente la oración, sino también vemos otro aspecto de la vida espiritual donde tenemos como ejemplo a Jesucristo. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. 40 días. Hoy decimos uno y sentimos que nos morimos. Por ahí hay unos que hicieron un ayuno de 3 días. Hay otro ayuno que es un ayuno de verduras que habla en la Biblia, en el ayuno de Daniel. Pero nosotros difícilmente nos acordamos de nuestro ser interior. Mira, la clave del éxito en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, obviamente tenía el respaldo del Padre, pero Él ayunaba. Él era un hombre que, a pesar de quién era, buscaba el rostro de Jesús, pero ayunaba llevando una vida de comunión. El ayuno, sabes, tú y yo sabemos, es un arma espiritual. Hay cosas que solamente con ayuno y oración. Es una arma de guerra que nos ayuda a concentrarnos más en la oración, que aunque pareciera que físicamente puede debilitarnos, nos hace aún todavía mucho más fuerte delante de la presencia de Dios y nos respalda con mayor autoridad y nos da ayuda a conseguir la victoria. ¿Cuántos lo creen?
Mira, para llevarlo a la práctica necesitamos creerlo, porque cuando esto no lo creemos, pues no lo vamos a hacer. Pero necesitas creerlo. Necesitas creer lo que Dios nos ha dado. ¿Qué necesito para poder fluir en esa autoridad? Una vida espiritual fortalecida. Me queda claro que los débiles no, a menos de que se pongan las pilas, a menos de que comiencen una vida espiritual fortalecida, una vida de oración, ayuno y comunión, necesito el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan ese poder? Jesús volvió, dice, en el poder del Espíritu Santo a Galilea, en Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El poder del Espíritu Santo. Cuando la palabra dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, cuando utiliza esta palabra de poder, dice que es la palabra dunamis, y dunamis es dinamita. Y tú sabes para qué sirve la dinamita. Ni siquiera tengo que explicar. El poder de Dios es esa dinamita que tiene la fuerza. El Espíritu Santo es lo que nos capacita y nos da el poder para ejercer la autoridad que Él nos ha dado. Y finalmente, conocimiento de la palabra de Dios. Dice la Biblia, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Yo no sé cuántos sabían cómo fortalecer su espíritu. Algunos sí. Dirán, sí, hermano, lo que usted nos está compartiendo yo ya lo sabía, pero no lo practicaba. El diablo conoce la Biblia desde el principio hasta el final, pero no obedece ni hace la voluntad de Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros practicamos, cuando nosotros nos metemos al plan de Dios, nuestra vida va a cambiar, va a ser totalmente diferente. Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto lo dijo cuando él estaba en ayuno y fue tentado por el diablo allá en el desierto. Podemos ver que cuando Jesús fue llevado al desierto, él se defendía con la palabra. Y tú y yo necesitamos leerla, conocerla, memorizar la palabra de Dios. Hay veces que tenemos la Biblia, pero hay veces que no la tenemos. Ustedes pueden imaginar el día que la Biblia desaparezca, y miren que ya muchas veces intentaron quitarla. Cuando fue lo de la Santa Inquisición, ¿cuántos? Digo, a lo mejor no la vivimos, porque no la vivimos, pero a través de la historia supimos que aquel que tuviese una Biblia era llevado a una horca a ser quemados. Se les consideraba, ¿verdad?, como si fueran brujos. Hoy la tenemos, hoy está al alcance de nuestras manos, pero de nada nos va a servir si no hacemos, si no practicamos, si no creemos. Necesitamos atesorar todas estas cosas, las promesas de Dios que Él nos vaya dando, y para que nosotros podamos interceder, porque tenemos esa autoridad, tenemos tales promesas, pero si no las conocemos, si no conocemos esas promesas que hay en la Biblia, más de 8,000 promesas para ti, para mí. Hay quienes dicen que hay más y hay quienes dicen que hay menos. Yo sé que hay muchas, y algunas las conozco y otras quizás por ahí no me han sido reveladas. Si tú no sabes que posees una herencia, jamás vas a poder disfrutar de ella. Imagínate que tienes un tío rico, Mac Pato, por allá en Estados Unidos, y dices, allá está mi tío y me dejó una herencia. Pero si tú nunca te enteras, nunca disfrutarás de ella. Dios nos dejó
una herencia muy grande. Y no podremos disfrutarla a menos de que la conozcamos. Jamás vamos a poder obtener el poder. Y entonces el diablo, que es el adversario, te va a traer de aquí para allá, de aquí para allá, así como una pelotita de ping pong. Pero cuando conocemos, pero cuando sabemos esas bendiciones, cuando sabemos las herramientas que Él nos ha dejado, cuando sabemos cuáles son las armas espirituales que Él nos ha dado, entonces podremos defendernos, hollar serpientes y escorpiones, levantarnos en el poder del Espíritu Santo, y podremos hacer tantas cosas, hermano, que tú ni siquiera te imaginabas. Lucas capítulo 10 versículo 19: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada podrá hacerles daño. Nada podrá hacerles daño. Con la autoridad de Dios que Dios nos ha dado, podemos reprender espíritus malvados, derribar al hombre fuerte, romper maldiciones generacionales y libertad a los que están oprimidos. El cristiano puede llegar a ser oprimido. Tal vez un cristiano no puede ser poseído, pero sí puede ser oprimido. Sí puede ser oprimido. Cuando tienes esa terrible pesadez para orar, cuando te vas a poner a orar y algo pasa, alguien llega, alguien te llama, cuando no puedes ayunar y te duele la cabeza y todo pasa, podemos ser oprimidos, pero sabes, tú y yo podemos tener autoridad para reprender al diablo. También nos da autoridad para sanar a los enfermos, ya que también es un canal de bendición para esto. Y a veces queremos atribuir todas las enfermedades al diablo, pero algunas son por causas naturales, otras son por causa del pecado. A veces yo les digo, me dicen, hermano, estoy enfermo. Digo, pues confiesa tus pecados, y como que ya se me quedó. Pero es que es una realidad. A veces la enfermedad viene por causa del pecado, por resentimientos, a través de las enfermedades emocionales. Pero podemos con autoridad reprender a la enfermedad, podemos echar fuera el temor. Muchas veces el temor viene por el desconocimiento de alguna circunstancia o alguna situación. También puede ser algo que marcó nuestras vidas, a lo mejor un secuestro, a lo mejor un asalto, a lo mejor una extorsión, una mala experiencia que tuvimos, y entonces, ¿sabes qué? Todo eso a veces nos paraliza. Pero con la autoridad con que Cristo nos ha dado, tú y yo podemos reprender al temor. Y podemos quitar todo ese peso que oprime nuestras vidas, que oprime nuestra mente y nuestro corazón. Con la autoridad que Dios nos ha dado, podemos quitar la condenación en nuestras vidas. Dice Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como hijos de Dios hemos sido revestidos de autoridad, no porque me la merezca, porque no es un logro mío, no porque soy ultra super ungido, no, tampoco, sino porque soy hijo de Dios. Porque soy hijo de Dios. Y porque la sangre de Cristo ha pagado ese precio por mi libertad y por esa autoridad. Y con esa autoridad yo puedo, ¿sabes qué? Despedazar las obras del diablo. Así que tenemos que hacer crecer y poner en práctica esa autoridad. Pónganse de pie. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con oración, con ayuno, con el conocimiento de la palabra, a través de buscar del Espíritu Santo para que me ejercite, para que pueda yo activar mi fe y para poder desenvolverme en la autoridad que Dios me ha dado. Tenemos que crecer en la autoridad que Dios nos ha dado. Hermanos, este es el lugar, este es el lugar que Dios ha preparado. Tenemos todo lo necesario, está Dios aquí con nosotros. Y Él nos ha mostrado lo que tenemos que hacer. Depende de cada uno si quiere fortalecer su ser interior
o seguir caminando, arrastrando la cobija, como dicen por ahí. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros deseamos. Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude, que ponga este sentir en nuestros corazones. Padre, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, dándote gracias porque tú nos has ayudado, porque tú nos muestras, Señor, oh Dios, cuál es el camino que debemos de tomar. Tú nos has dado ejemplos, Señor, y hoy, Padre eterno, en obediencia a tu palabra, Señor, hemos de entrar en ese proceso de fortalecer nuestro ser interior a través de la oración, del ayuno, a través, Padre eterno, de nuestra comunión y el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, quita todo obstáculo, Señor. Hoy atamos a nuestro enemigo, Señor, lo echamos fuera de nuestras vidas y, Padre eterno, Señor, hacemos un compromiso delante de ti a buscarte día con día, Señor, en cada momento, en cada oportunidad, Señor, y practicar lo que tú nos has dicho. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones para todos.